El dragón era la criatura más triste de todo el centro de rehabilitación interespecies. Sin chip de designación, sin bocanadas de humo de reconocimiento, sin chispa de vida en esos antiguos ojos color ámbar, solo miradas interminables a través de las barras de titanio reforzado de una celda marcada con ese temido cartel de madera, inadoptable. Durante 7 meses, pasaron potenciales adoptantes, algunos curiosos, la mayoría aterrorizados, y todos finalmente se alejaron hasta que un jueves por la tarde todo cambió. La instalación se extendía a lo largo de 40 acres en las afueras de New Houston, un testimonio de la incómoda coexistencia de la humanidad con las criaturas que habían surgido de las grietas dimensionales 30 años antes. El edificio principal bullía de actividad ese día. Los grifos chillaban desde sus recintos aéreos. Los fénix anhelaban vivir en sus hábitats con clima controlado, y un basilisco particularmente enérgico seguía intentando encantar a los visitantes a través de 3 pulgadas de vidrio especialmente tratado. Pero en el ala de máxima seguridad, detrás de múltiples mecanismos de seguridad y señales de advertencia, se encontraba sentado un dragón que se había dado por vencido en el mundo. Señor Thornfield, realmente debo insistir en que lo reconsidere, dijo la doctora Patricia Aruel, con la voz tensa y preocupada mientras seguía al hombre alto por el pasillo. Tenemos varios wyverns encantadores en la zona de población general. Muy manejables, de excelente temperamento, perfectos para quienes adquieren dragones por primera vez. Gordon Thornfield no disminuyó el ritmo. A sus 63 años, avanzaba con el paso decidido de quien había tomado una decisión importante. Sus curtidas manos permanecieron firmes a sus costados y sus ojos grises permanecieron fijos en la pesada puerta al final del pasillo. Leí el expediente, dijo simplemente. Entonces sabes en qué te estás metiendo, respondió la doctora Aruel, pasando su tarjeta de acceso con evidente reticencia. 700 libras de inteligencia reptil potencialmente hostil. Ningún nombre registrado. Ninguna respuesta a ningún tipo de comunicación. Sospecha de trastorno de estrés postraumático debido a redes de lucha ilegales. El dueño anterior. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. El dueño anterior está cumpliendo una condena de 25 años a perpetua por lo que le hizo a esa criatura. La puerta se abrió con un silbido, revelando una cámara que parecía más una prisión que un refugio. El dragón estaba sentado en un rincón. Sus escamas que deberían brillar como obsidiana pulida ahora estaban opacas y sin vida. Las cicatrices cruzaban su piel, contando historias de batallas que nunca eligió pelear. Sus alas, capaces de extenderse 30 pies, permanecieron plegadas tan fuertemente contra su cuerpo, que parecían estar pintadas. Gordon dio un paso adelante. El dragón no se movió. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo Gordon en voz baja. Señor Thornfield, esto no es una película conmovedora de Videostream, insistió el doctor Aruel. Este dragón no ha comido voluntariamente en 3 semanas. Gruñe a cualquiera que entre en su espacio. Nuestros mejores especialistas en comportamiento lo han intentado todo. Musicoterapia, tratamiento con feromonas, incluso trajeron a un encantador de dragones de Tokio. Nada funciona. Gordon estudió a la criatura a través de los barrotes. La cabeza del dragón, fácilmente del tamaño de un aerodeslizador compacto, descansaba sobre el suelo de hormigón. Esos ojos ámbar, mucho más antiguos de lo que cualquier humano podría comprender, miraban al vacío. Pero entonces, por un instante, se movieron. La enorme cabeza se levantó unos centímetros, y esos ojos antiguos se encontraron con los de Gordon. «Hola», dijo Gordon en voz baja. El dragón parpadeó una vez lentamente. «Señor Thornfield, por favor», intentó de nuevo el doctor Aruel. «Tenemos problemas de responsabilidad civil, complicaciones con el seguro. La junta directiva nunca lo aprobará». «¿Cuánto?», interrumpió Gordon. «Lo siento. La cuota de adopción». «¿Cuánto?». La doctora Aruel jugueteó con su tableta. «Bueno,
Técnicamente no hay ninguna. El dragón está clasificado como inadoptable, lo que significa que es gratis. Ese no es el punto. Entonces haré una donación. 50.000 créditos deberían cubrir sus problemas de responsabilidad civil. La boca del doctor se abrió y se cerró varias veces. Señor Thornfield, tirar dinero a esto no cambiará los problemas fundamentales. Este dragón es peligroso. Está roto. Algunas criaturas simplemente no se pueden arreglar. Terminó Gordon. Salvado. Recompuesto. Se giró para mirarla de frente, y algo en su expresión la hizo retroceder. Doctor, con el debido respeto, pasé 40 años como consejero de crisis. He escuchado todas las variantes de demasiado lejos que pueda imaginar. ¿Y sabe lo que aprendí? Los que todos abandonan suelen ser los que más necesitan a alguien. Se volvió hacia el dragón. ¿Qué dices, grandullón? ¿Quieres salir de aquí? La cola del dragón, gruesa como el tronco de un árbol, se movió solo una vez, pero fue el primer movimiento voluntario que se veía en semanas. La doctora. Aruel suspiró, sacando los formularios de adopción de su tableta. Necesitaré que firmes unas 30 exenciones. Y necesitarás un permiso de contención de clase 7 para tu propiedad y un veterinario especializado de guardia. Y ya tengo todo eso, dijo Gordon, sin apartar la vista del dragón. Mi sobrino dirige un rancho para animales exóticos rescatados en Montana. Llevo 6 meses preparándome. ¿6 meses? ¿Pero cómo sabías que no? Sabía que encontraría a alguien que me necesitara. Hizo una pausa. ¿Cómo deberíamos llamarlo? La doctora. Aruel volvió a revisar su tableta. El equipo de admisión lo designó como espécimen 479B. Eso no es un nombre. Es un número de prisión, dijo Gordon con firmeza. ¿Qué te parece? ¿Riddick? La oreja del dragón se crispó. Riddick es. El proceso de adopción duró 4 horas. Gordon firmó todas las exenciones, leyó todas las advertencias y reconoció todos los riesgos. Cuando finalmente abrieron la celda de contención, 6 guardias de seguridad estaban listos con rifles tranquilizantes. No tenían por qué molestarse. Riddick se levantó lentamente, con las articulaciones crujiendo por la falta de uso, y siguió a Gordon fuera de la celda con los movimientos mecánicos de alguien que había olvidado lo que significaba la libertad. El transporte a la propiedad de Gordon requería un vehículo especializado, esencialmente un contenedor de carga volador con ventanas de observación. Riddick pasó las 3 horas de vuelo pegado a la pared del fondo, con los ojos cerrados, temblando cada vez que se topaban con turbulencias. Está bien, amigo, dijo Gordon por el sistema de comunicación. Ya casi estamos en casa. Su hogar resultó ser 80 hectáreas de colinas y bosques con un hábitat para dragones especialmente construido que le había costado a Gordon la mayor parte de sus ahorros para la jubilación. El granero por sí solo podría haber albergado un avión comercial con suelo radiante y techo retráctil para volar. Nadie lo esperaba. Riddick para volar. El informe médico sugería que no había extendido las alas en años. La primera noche fue tan difícil como Gordon esperaba. Riddick encontró el rincón más oscuro del establo y se negó a moverse. Los comederos automáticos le daban carne fresca, pero nadie la tocó. Gordon no insistió. Simplemente instaló un catre en el establo y se acomodó con un libro y un termo de café. ¿Sabes?, dijo con tono conversacional hacia la oscuridad donde acechaba Riddick. Antes le tenía miedo a la oscuridad. Aterrorizado, en realidad. Dormí con las luces encendidas hasta los 16 años. Entonces, un día, me di cuenta de que la oscuridad no era el problema. Era lo que imaginé que podría estar escondido allí. Una vez que dejé de imaginar monstruos, la oscuridad se volvió pacífica, incluso segura. Un suave ruido se escuchó desde la esquina. No es exactamente un gruñido, pero tampoco es amigable. Lo entiendo, continuó Gordon. Confiar es difícil, especialmente cuando el mundo te ha dado todas las razones para no confiar.
Pero no me voy a ninguna parte. Riddick. Tómate todo el tiempo que necesites. Pasaron los días. Gordon mantuvo una rutina. Café al amanecer, sentado en el granero, leyendo en voz alta el libro que estuviera disfrutando. Almorzaba al mediodía, comiendo siempre donde Riddick pudiera verlo. Cena a las 6, seguida de más lectura. Elegía sus libros con cuidado, favoreciendo las historias de aventuras y las comedias, evitando cualquier cosa con violencia o conflicto. Al quinto día, levantó la vista del libro y descubrió que Riddick se había mudado. No mucho, quizá unos 10 pies más cerca, pero definitivamente más cerca. «Hola», dijo Gordon suavemente. «Me alegro de verte». La enorme cabeza de Riddick se giró, pero él no retrocedió. El día 12, Gordon se despertó de una siesta y encontró un trozo de carne de vaca medio comido cerca de su catre. El comedero estaba vacío. «Gracias por compartir», le dijo Gordon al dragón, que fingía dormir. «Pero prefiero mi filete un poco más hecho». ¿Era una risita de diversión? Es difícil saberlo con dragones. El día 20 trajo el primer gran avance. Gordon estaba luchando con un crucigrama, murmurando para sí mismo. 7 letras. El antiguo sabio empieza por de dragón. No, son 6 letras. Un ruido sordo llenó el granero. Gordon levantó la vista y vio a Riddick de pie a solo 6 metros de distancia, con la cabeza ladeada. ¿Tienes alguna sugerencia? Otro ruido sordo y la garra de Riddick raspó algo en la tierra. Gordon se levantó, se acercó lentamente y miró hacia abajo. Escrito con letras toscas estaba «Dracónico». «¿Dracónico?», exclamó Gordon. «Por supuesto, el antiguo sabio es dracónico». Miró a Riddick con asombro. «¿Sabes escribir?». Riddick se giró. Se alejó, pero no antes de que Gordon captara lo que podría haber sido vergüenza en esos ojos ámbar. «Es increíble», dijo Gordon en voz baja. «¿Cuánto tiempo has podido?». Se detuvo. «Lo siento, no tienes que explicar nada». «Pero gracias». Nunca lo hubiera conseguido. A partir de ese día, su comunicación evolucionó. Riddick no quiso hablar, no podía o no quería. Gordon nunca insistió en averiguarlo, pero de vez en cuando escribía palabras en la tierra. Cosas sencillas al principio. Frío cuando bajaba la temperatura. Ruidoso cuando las cosechadoras de antígrafos de los vecinos volaban demasiado bajo. ¿Por qué? Cuando Gordon se pasó un día entero construyendo lo que resultó ser un intento patético de parque de juegos para dragones. «Porque pensé que podrías disfrutarlo», había respondido Gordon. «Sinceramente, no tengo ni idea de que consideran divertido los dragones». Riddick estudió la construcción de postes, rampas y plataformas durante un buen rato, y luego escribió, «Intentarlo cuenta». La primera vez que Riddick se acercó voluntariamente fue durante una tormenta. Gordon estaba leyendo en el granero cuando llegó la tormenta. El sonido de la lluvia sobre el techo metálico creaba un ritmo constante. Relámpagos, truenos y, de repente, un dragón de 300 kilos se apretó contra su costado, temblando. «Oye, está bien», dijo Gordon con cuidado, sin moverse. «Solo ruido y luz. Estamos a salvo aquí». La cabeza de Riddick, tan enorme que parecía imposible, bajó hasta posarse en el suelo cerca de los pies de Gordon. Un ojo ámbar lo miró, y Gordon no vio a un antiguo depredador, sino a un alma asustada que buscaba consuelo. «Te tengo», susurró Gordon, y muy lenta y cuidadosamente, colocó la mano sobre las cálidas escamas del hocico de Riddick. Riddick no se apartó. La curación no fue lineal. Hubo contratiempos. El día en que un dron de reparto voló demasiado cerca y provocó en Riddick un pánico que destruyó la mitad del granero. La noche en que Gordon lo encontró rascándose las cicatrices hasta que sangraron. La mañana en que un grupo de turistas se detuvo a mirar boquiabiertos y Riddick se retiró tanto a las sombras que Gordon no pudo convencerlo de salir durante 3 días. Pero también hubo victorias. La primera vez que Riddick comió de la mano de Gordon.
La tarde en que extendió un ala, solo un poco, para crear sombra para Gordon durante una ola de calor. La mañana en que Gordon se despertó y encontró Riddick había arrastrado su piedra caliente favorita para colocarla junto a la cuna de Gordon. 6 meses después, Gordon recibió la llamada que lo cambió todo. Tío Gordon. La voz de su sobrino Timothy sonaba tensa, presa de un pánico apenas controlado. Tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? ¿Recuerdas el dragón del que te hablé? ¿El que la policía encontró en la redada contra la red de tráfico? ¿El joven? Sí, es el tío Gordon. Se está muriendo. No come, no bebe, no responde a nada. El veterinario dice que quizás 48 horas. Sé que Riddick todavía se está adaptando, pero pensé que tal vez los dragones son criaturas sociales. Tal vez ver a otro dragón que haya pasado por algo similar. Gordon miró a Riddick, quien había levantado la cabeza al oír la conversación. Llegaremos en 3 horas, dijo Gordon. El vuelo al rancho de Timothy fue la primera vez que Riddick entró voluntariamente en el contenedor de transporte. Permaneció completamente inmóvil durante todo el viaje, pero Gordon notó que su respiración era regular, controlada, sin pánico. El joven dragón era desgarrador. Mira, apenas saliendo de la adolescencia, sus escamas de un morado oscuro que deberían haber brillado, pero en cambio parecían viejos moretones. Yacía en una unidad de contención médica, con los ojos cerrados y respirando superficialmente. Se llama Aurora, dijo Timothy en voz baja. Al menos así la hemos estado llamando. Sin embargo, no hubo respuesta. Gordon miró a Riddick. ¿Qué te parece, amigo? ¿Puedes ayudarme? Riddick avanzó lentamente, cada paso deliberado. Al llegar a la unidad de contención, hizo algo inesperado. Empezó a tararear, no un gruñido, ni un rugido, sino un zumbido profundo y vibrante que parecía provenir de algo más profundo que su garganta. Resonó por el suelo, por las paredes, por todos los presentes. Aurora abrió los ojos de golpe. Riddick bajó su enorme cabeza hasta estar a la altura de sus ojos y continuó tarareando. Entonces, en la tierra del suelo de la unidad de contención, empezó a escribir palabras. Gordon se acercó para leerlas. Sobreviví. Tú también lo harás. Aurora parpadeó, intentó levantar la cabeza y no pudo. Riddick volvió a rascarse. Luchó 12 batallas, las perdió todas, y sigue aquí. Una lágrima rodó por el ojo de Aurora. Estaba llorando. Los dragones podían llorar. Ya no está sola, escribió Riddick. Durante los 2 días siguientes, Riddick no se separó de Aurora. Le tarareó, le arañó mensajes de ánimo, y cuando finalmente aceptó un pequeño trozo de carne, era de su garra, no de ninguna mano humana. Nunca había visto algo así, dijo el veterinario, observando con asombro. Es como si él supiera exactamente lo que ella necesita oír. Sí, lo hace, dijo Gordon simplemente. Él ha estado allí. Aurora se recuperó. En una semana, ya comía con regularidad e incluso intentaba realizar pequeños vuelos dentro del centro médico. El vínculo entre ella y Riddick fue instantáneo y profundo. Gordon y Timothy hicieron arreglos para que Aurora se mudara al rancho de Gordon, y de repente Riddick tuvo un propósito más allá de su propia curación. Él le enseñó a cazar mal porque no tenía práctica, lo que dio lugar a algunos intentos cómicamente fallidos que dejaron a ambos dragones avergonzados. Le mostró los mejores lugares para tomar el sol. Demostró cómo usar su aliento de fuego para calentar rocas y obtener calor después de prender fuego accidentalmente al cobertizo de herramientas, lo cual Gordon tomó con notable gracia. Lo más importante es que le demostró que sobrevivir era posible. Gordon los observó una tarde, los 2 dragones acurrucados juntos bajo el sol, la cabeza de Aurora metida bajo el ala de Riddick, y sintió un calor en el pecho que no había experimentado en años. Lo hiciste bien, le dijo más tarde a Riddick. La salvaste. Riddick se arañó la tierra. Me salvaste primero. La vida tomó un nuevo ritmo. Gordon,
Riddick y Aurora se convirtieron en una familia extraña pero funcional. Riddick salía más de su caparazón cada día, desarrollando incluso lo que solo podría describirse como sentido del humor. Como la vez que usó su cola para hacer tropezar a Gordon y tirarlo al estanque, y luego fingió estar dormido, cuando Gordon salió balbuceando, o cuando reorganizó todas las herramientas de Gordon para deletrear aburrido después de que Gordon pasó un día entero haciendo papeleo. Mientras tanto, Aurora pasó de ser una joven traumatizada a una dragona segura y juguetona que parecía decidida a recuperar el tiempo perdido. Descubrió cómo utilizar el sistema de música de Gordon y desarrolló un desafortunado amor por el rock clásico, que escuchaba a un volumen que hacía temblar a Windows 3 granjas al lado. «Le estás enseñando malos hábitos», le dijo Gordon a Riddick una mañana después de que Aurora descubriera cómo pedir pizza usando el sistema doméstico activado por voz de Gordon. La respuesta de Riddick fue raspar los buenos hábitos en la tierra y luego ayudar a Aurora a descubrir cómo pedir pan con ajo extra. Era un martes por la tarde, 18 meses después de que Gordon trajera a Riddick a casa por primera vez, cuando todo cambió nuevamente. Gordon estaba trabajando en la reparación de una sección de la cerca cuando lo sintió. Un dolor agudo en el pecho que lo hizo caer de rodillas. El dolor le recorrió el brazo izquierdo y supo inmediatamente lo que estaba sucediendo. Intentó gritar, pero su voz era apenas un susurro. Su teléfono estaba en la casa, a 200 años de distancia. El vecino más cercano estaba a 3 millas. Estaba solo. No solo. El rugido de Riddick rompió el silencio de la tarde. Gordon nunca lo había oído hacer ese sonido antes. Los dragones puros de leyenda hacen temblar el suelo rugiendo. Aurora se unió. Sus voces combinadas crearon una armonía de alarma que podía escucharse a kilómetros de distancia. Con visión borrosa, Gordon vio a Riddick lanzarse al aire. Aquellas alas que habían estado plegadas durante tanto tiempo se abrieron de par en par, captando el sol, y por un momento Gordon olvidó su dolor ante la majestuosidad de ver a Riddick volar. El dragón dio una vuelta, 2 veces y luego se lanzó hacia la carretera. Se acercaba un camión volador, cuyo conductor presumiblemente venía a quejarse por el ruido. Riddick aterrizó directamente en su camino, con las alas abiertas, bloqueando todo el camino. Cuando el conductor intentó dar marcha atrás, Aurora aterrizó detrás del vehículo. Atrapada, la conductora, una paramédica local llamada Susan Walls, que por pura suerte cósmica se dirigía a casa después de su turno, salió para ver qué estaba sucediendo. Riddick la agarró suave pero firmemente con una garra y la llevó directamente hacia Gordon. «Oh, Dios mío», dijo Susan reconociendo inmediatamente la situación. Ella pidió transporte médico de emergencia mientras comenzaba a realizarle RCP. «Tiene usted un dragón muy inteligente ahí, señor Thornfield». Gordon sobrevivió. El médico dijo que otros 5 minutos habrían sido demasiado tarde. La historia llegó a las noticias esa noche. Un dragón que se creía demasiado peligroso para adoptar salva la vida de su dueño. La ironía no pasó inadvertida para nadie. Pero la verdadera historia, la que las noticias no captaron, sucedió en la habitación del hospital más tarde esa noche. Gordon se despertó y encontró la enorme cabeza de Riddick de alguna manera apretada a través de la ventana del 3er piso, con la aurora asomándose por encima de su hombro. «¿Cómo lo hiciste?». Gordon empezó y luego se detuvo. «No importa. No quiero saber». Riddick garabateó algo en un trozo de papel que de alguna manera había conseguido en la estación de enfermeras. «No nos asustéis más». «Lo intentaré», prometió Gordon. «No lo intento lo suficiente», se rascó Riddick. «Tener éxito». Gordon se rió, luego hizo una mueca cuando sintió que le tiraba del pecho. «Trato». La recuperación fue lenta pero constante. Riddick y Aurora se turnaron para vigilar a Gordon, algo que el hospital inicialmente protestó hasta que se dieron cuenta de que los dragones eran mejores que cualquier sistema de monitoreo. Riddick podía detectar cambios en la respiración de Gordon desde el otro lado de la habitación, y Aurora había descubierto cómo usar el botón de llamada.
El doctor Aruel visitó a Gordon en el último día en el hospital. Se quedó parada en la puerta por un largo momento, observando a Riddick ayudar cuidadosamente a Gordon a sentarse en una silla de ruedas mientras Aurora llevaba sus pertenencias en una bolsa que apretaba suavemente entre sus dientes. «Te debo una disculpa», dijo finalmente. Gordon miró hacia arriba. «No, no lo haces. Intentabas proteger a todos. Ese es tu trabajo. Dije que estaba demasiado roto para salvarlo». «Te equivocaste», coincidió Gordon. «Pero tenías razón en una cosa. Algunas criaturas no se pueden arreglar». Extendió la mano hasta la cabeza agachada de Pat Riddick. «Pero pueden curarse. Hay una diferencia». El doctor Aruel sonrió. «¿Considerarían usted y Riddick visitar el centro? Tenemos otros dragones, otras criaturas que podrían beneficiarse de ver esto». Gordon miró a Riddick, quien pronunció una sola palabra. «Sí». Comenzaron a visitarnos mensualmente. Riddick caminaría por el ala de máxima seguridad, deteniéndose en cada celda. Él nunca forzó la interacción, simplemente se sentó en silencio, ocasionalmente escribiendo mensajes de esperanza en la tierra donde los ocupantes podían verlos. Algunos respondieron, otros no, pero el personal notó que los intentos de suicidio disminuyeron a cero después de que comenzaron las visitas de Riddick. Aurora, mientras tanto, trabajaba con las criaturas más jóvenes, enseñándoles a jugar, a alegrarse y a hacer travesuras en igual medida. Tenía un don particular para llegar a aquellos que se habían cerrado por completo, tal vez porque recordaba cómo se sentía. 3 años después de ese primer encuentro, Gordon estaba en su granero, viendo cómo Riddick enseñaba a volar a un grupo de dragones recientemente rescatados. El enorme dragón negro demostró un giro de barril con sorprendente gracia, luego ayudó pacientemente a un dragón verde lleno de cicatrices que seguía inclinándose hacia la izquierda. «Las alas son memoria», Riddick rascó para que el dragón verde las viera. «Confía en ellos». Aurora estaba cerca, mediando lo que parecía ser un acalorado debate entre 2 jóvenes Wyverns sobre quién obtendría el lugar soleado. Su solución fue exhalar un pequeño chorro de llama, creando una segunda zona caliente y luego lucir insufriblemente complacida consigo misma. «Has construido algo increíble aquí», dijo Timothy, uniéndose a Gordon. «Un verdadero santuario». «Lo construyeron ellos», corrigió Gordon. «Yo solo proporcioné el espacio». Esa noche, mientras Gordon se acomodaba en su cama, hacía tiempo que se había mudado del granero a la casa, aunque Riddick y Aurora tenían su propia ala con puertas del tamaño de un dragón. Oyó un rasguño familiar fuera de su ventana. Miró hacia afuera y vio un mensaje grabado en la tierra iluminada por la luna. «Gracias por recibirme». Gordon sonrió, abriendo la ventana. «Gracias por dejarte ver». Los ojos ámbar de Riddick brillaron en la oscuridad, y por primera vez, Gordon lo oyó hablar. La voz era profunda, oxidada por la falta de uso, pero clara. «Familia», asintió Gordon, con la voz cargada de emoción. «Familia», el santuario creció. Dragones que habían sido considerados causas perdidas encontraron el camino al rancho de Gordon. Cada uno era diferente. Cada uno era difícil y cada uno valió la pena. Riddick se convirtió en una leyenda en la comunidad de rehabilitación de dragones. El inadoptable que se convirtió en sanador. Pero quizás el momento más memorable llegó 5 años después de ese primer reunión. Gordon estaba sentado en su sillón favorito, leyendo a un grupo de dragones jóvenes recién llegados, cuando llegó un funcionario del gobierno con un documento formal. «Señor Thornfield, estoy aquí en nombre del Comité de Relaciones Internas. Nos gustaría reconocer formalmente su santuario y proporcionar fondos federales para su expansión». Gordon se quedó sin palabras. Riddick, sin embargo, no. Escarbó en la tierra. Ya era hora. El funcionario miró el mensaje, luego a Riddick, y luego volvió al mensaje. «¿Acaba de?» «Tiene opiniones», dijo Gordon secamente. «Muchas». Mientras el funcionario recorría las instalaciones,
Observando a Aurora enseñarle a cantar de nuevo a un fénix traumatizado, a Riddick acicalando cuidadosamente las alas de un dragón anciano que ya no podía alcanzarlas, observando a las docenas de criaturas que habían encontrado la paz en este lugar, se detuvo y se volvió hacia Gordon. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo llega a ellos cuando nadie más puede? Gordon pensó un momento y luego sonrió. No los alcanzo. Simplemente me quedo quieto el tiempo suficiente para que me alcancen. Esa noche, allí, era una celebración. Los dragones volaban en elaborados patrones sobre sus cabezas, su aliento de fuego creando espectáculos similares a las auroras boreales. Aurora había descubierto cómo conectar un sistema de sonido y estaba pinchando lo que solo podría describirse como la primera fiesta de baile interactiva del mundo. Incluso los fénix se lo estaban pasando en grande, su brillo natural pulsando al ritmo del bajo. Gordon estaba sentado en el porche, observándolo todo, cuando Riddick se sentó a su lado. El enorme dragón tuvo que agacharse para estar a la altura de sus ojos, pero lo logró. «Bien», preguntó Riddick, con la voz aún áspera, pero cada vez más fuerte con el uso. «Perfecto», respondió Gordon. Se sentaron en un cómodo silencio, viendo a Aurora intentar enseñarle a un grifo a hacer el deslizamiento eléctrico. No iba bien. Cuando Riddick volvió a hablar. «Nos salvamos mutuamente», asintió Gordon, extendiendo la mano para posarla en las cálidas escamas del cuello de su amigo. «Sí, lo hicimos». «Más que salvar», continuó Riddick, mirando hacia el horizonte donde brillaban las luces de la ciudad. «Siempre más que salvar, Gordon». Aceptó. «¿Te animas?» La respuesta de Riddick fue extender las alas, la membrana captando la luz de la fiesta, creando sombras que danzaban por el suelo. Era un gesto de fuerza, de preparación, de promesa. «Juntos», dijo Riddick, «juntos», repitió Gordon. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, criaturas que habían sido consideradas inútiles bailaban, jugaban y vivían. Gordon pensó en aquel primer día en el refugio, en cómo el Dr. Aruel había intentado advertirle que se alejara. En cómo todos habían dicho que Riddick estaba demasiado perdido. Miró al dragón a su lado, esa magnífica criatura que había pasado de inadoptable a irreemplazable, y sonrió. «¿Sabes qué es lo curioso?», Gordon dijo, «ese letrero en tu jaula». «¿Inadoptable?». Tenían razón. Riddick se giró para mirarlo, con una pregunta en sus ojos ámbar. «Nunca fuiste adoptable», continuó Gordon. «Porque no puedes adoptar familia. Simplemente la reconoces cuando la encuentras». Riddick lo pensó un momento y luego hizo algo que Gordon nunca le había visto hacer. Sonrió. Era una sonrisa de dragón, pura dientes y humo, pero genuina, cálida y perfecta. «Familia», coincidió Riddick, y rodeó a Gordon con una de sus enormes alas, atrayéndolo hacia sí. Mientras las celebraciones continuaban durante la noche, mientras dragones, fénix, grifos y humanos se mezclaban en una armonía que nadie había creído posible, el cartel que una vez marcó la jaula de Riddick estaba en la oficina de Gordon, transformado en algo nuevo. Aurora había pintado lo inadoptable con brillantes letras plateadas que ahora decían inolvidable. Y lo que Gordon pensó mientras dormitaba apoyado en las cálidas escamas de su mejor amigo era la verdad. Toda criatura considerada demasiado rota para ser salvada. Toda alma descartada como desesperanzada. Cada corazón cerrado al mundo. No eran inadoptables. Solo estaban esperando que alguien los viera como algo inolvidable. El santuario continuó creciendo y se convirtió en un faro de esperanza tanto para las criaturas como para los humanos. Los científicos vinieron a estudiar las notables tasas de recuperación. Los terapeutas trajeron pacientes humanos para aprender de los dragones sobre la resiliencia. Los niños en las excursiones escolares se iban entendiendo que diferente no significaba peligroso. Y en el centro de todo estaban Gordon y Riddick, prueba de que a veces el amor más profundo surge de los lugares más inesperados. Y que quienes nos salvan son a menudo aquellos que creíamos que necesitaban ser salvados. Años más tarde,
Cuando el cabello de Gordon se había vuelto completamente blanco y las escamas de Riddick habían desarrollado los distinguidos bordes plateados que venían con Dragon Middle Age, todavía mantenían su rutina. Café al amanecer, lectura por la tarde y vuelos nocturnos en los que Gordon viajaría a lomos de Riddick, sobrevolando el santuario que habían construido juntos. En uno de esos vuelos, mientras el sol se ponía tras las montañas y teñía el cielo de tonos púrpura y dorado, Gordon se inclinó hacia adelante y susurró, «Gracias por qué». Riddick se quejó. Por demostrarles a todos que estaban equivocados. Por sanar. Por convertirte en quien siempre debiste ser. Riddick se inclinó suavemente. Sus alas atraparon una corriente térmica que los elevó aún más. «No soy quien estaba destinado a ser», dijo pensativo. «A quien elegí para estar contigo». Y Gordon se dio cuenta de que ese era el verdadero milagro. No es que un dragón roto se hubiera curado, sino que él había elegido hacerlo. Que a pesar de todo, a pesar del dolor y el miedo y el abandono, Riddick había elegido la confianza, elegido el amor, elegido la familia. Mientras volaban a casa, Gordon vio a Aurora enseñando a un recién llegado cómo escupir fuego en ráfagas controladas para escribir mensajes en el cielo. El joven dragón esbozó una vacilante pero reconocible esperanza antes de disolverse en orgullosas bocanadas de humo. «Se está volviendo buena en eso», observó Gordon. «Aprendí del mejor», respondió Riddick con su característica modestia que no engañó a nadie. Aterrizaron en el patio principal, donde una docena de dragones de diversos tamaños y colores se habían reunido para su sesión vespertina de narración. Se había convertido en una tradición. Riddick contaba historias de sus batallas, no glorificándolas, sino explicando cómo sobrevivió, cómo siguió adelante cuando todo parecía perdido. Los dragones más jóvenes estaban pendientes de cada palabra, encontrando fuerza en su honestidad sobre la debilidad, coraje en su admisión del miedo. La historia de esta noche trataba sobre el día en que fue capturado, el día en que su antigua vida terminó. Gordon la había oído antes, pero nunca se cansaba de ella, especialmente como la contaba Riddick ahora, no como una tragedia, sino como el primer paso hacia algo mejor. Pensó que era el final. Riddick retumbó ante su público. Se equivocaba. ¿Era el principio? Un pequeño dragón azul alzó una garra tentativamente. ¿El principio de qué? Riddick miró a Gordon, luego a Aurora, luego a todas las criaturas reunidas a su alrededor. Sus ojos ámbar brillaban con una calidez que nada tenía que ver con el fuego del dragón. «El principio del hogar», dijo simplemente. Y en ese momento, en ese lugar construido sobre segundas oportunidades y esperanzas obstinadas, rodeado de criaturas que habían sido consideradas imposibles de salvar, la palabra tenía más peso que todos los títulos y elogios que había recibido el santuario. Hogar, familia, esperanza. El dragón, al que una vez llamaron inadoptable, extendió sus alas, envolviéndolos a todos con su sombra, que de alguna manera parecía más un abrazo que oscuridad. Y Gordon supo, con la certeza que le daban años de demostrar lo imposible, que este era solo el comienzo de su historia. Después de todo, cuando se convierte lo inadoptable en inolvidable, todo es posible.